¿Cómo están todas? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este ciclo La libertad en las bellas artes. Lo que acabamos de ver, lo que estaban viendo recién, es una versión del Pájaro de Fuego del coreógrafo Jorge Amarante del Ballet Teatro Argentino de La Plata. Y justamente es de ese ballet, de esa obra monumental, diría yo, extraordinaria, que es El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. L'Oiseau de Feu fue estrenada en la ópera Garnier el 25 de junio de 1910. Es interesante saber que la coreografía es de Michel Fokine, un personaje ruso del que vamos a hablar también, extremadamente con una vida muy, muy apasionante, como también lo es la vida de Igor Stravinsky. Y hoy día, para comentar y hablar de la libertad, tiene muchas dimensiones y capas de libertad, la obra El pájaro de fuego, está con nosotros José Vidal, coreógrafo que ha hecho una carrera vasta, interesante en Chile y el extranjero. Regresó a Chile el año 2011 y su trabajo es muy interesante porque reúne distintas disciplinas, experiencias sensoriales, etcétera. Cuando uno asiste a ese espectáculo hay un intercambio emocional, cultural, donde democrático, donde de alguna manera se botan las barreras, las fronteras de las artes, de los lenguajes, etcétera. Algo muy original, muy propio. Entre las obras está El rito de la primavera, también de Stravinsky. Es un coreógrafo que ha trabajado la libertad en la estructura musical y espacial. José, muy bienvenido, un gusto conversar contigo hoy, un privilegio poder hablar contigo sobre El pájaro de fuego de Stravinsky. Nada, encantado también. Muchas gracias por la invitación. Como Stravinsky es fascinante, así que feliz de estar aquí y poder compartir también un poco de mi experiencia, lo que fue quizás la creación de Rito de Primavera, que es la versión que hice de la consagración. Encantado también de compartir eso y nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, vamos a insistir que este ballet fue compuesto por Igor Stravinsky en 1910 y basado en un bellísimo cuento popular ruso, El pájaro de fuego. Voy a leer el comienzo de ese cuento. Dice, era un pájaro bellísimo, de color tan rojo que parecía una llamarada volando por el aire. ¿Cuál es la sinopsis de El pájaro de fuego? La historia gira en torno a un héroe, Iván Zarevich, y su encuentro con esta mítica criatura, que además es un símbolo muy poderoso, llamada el pájaro de fuego. Este pájaro de fuego tiene poderes mágicos, es bello, es una belleza sublime, pero puede ser tanto una bendición como una amenaza. Iván captura al pájaro de fuego en un bosque encantado. Estamos dentro de la lógica de los cuentos tradicionales rusos, que son muy hermosos, muy imaginativos, pero finalmente lo va a liberar. Y agradecido como recompensa, el pájaro de fuego le va a dar una de sus plumas mágicas que lo va a ayudar en el futuro. Y aquí entramos en el conflicto principal de la obra, porque Iván se va a enfrentar al malvado rey Koschei, un ser inmortal que ha capturado y tiene prisioneras a 13 princesas. Va a ser Iván, con la ayuda de Pájaro de Fuego, el que va a destruir el malvado reino de Koschei y liberar a las princesas. Bueno, la obra no estamos espoleándola porque es una obra conocida, se encuentra en todas partes. Culmina con el triunfo del bien, la liberación de las princesas y el matrimonio de Iván con una de ellas. Pero esto es el argumento de la obra, porque lo interesante es qué pasa con la música, con la danza, con la coreografía, qué es lo que se despliega en escena y qué se puede hacer con esta obra que es El pájaro de fuego. A ver,
te quería preguntar lo primero, José, ¿qué es lo que trajo este pájaro de fuego a la danza? ¿Qué renovó, qué cambió, qué abrió en la historia de la danza? Sí, bueno, son hartas cosas, como que quizás lo podemos ir viendo en el camino, pero una de las cosas que son principales es como la música de Stravinsky, como que uno no puede dejar de hablar de la música. Eh, Tiene una fuerza y es tan potente como musicalmente que es extremadamente desafiante para quien quiera como entrarle como a sus composiciones. Esta es anterior a la consagración y aquí ya uno empieza a ver como esta, esta característica de Stravinsky que sus cambios de intensidades y también como de la métrica en general siempre trabaja con una métrica que es súper compleja. En el Pájaro de Fuego aún siento yo todavía no se desborda como lo hizo en la consagración, pero sin duda como pone como un piso, una estructura para quien va a lanzarse a crear sobre esa música que es tremendamente desafiante. Y yo diría que es tremendamente expresiva, que tiene, como te decía, cambios de energía poderosos, como la instrumentalización que usa es potente, es como... es grandilocuente de alguna manera, ¿no? Entonces, expresar eso con el... Vibrante tal vez sería la palabra, ¿no? Es vibrante, produce una y vibración, ¿no? entonces, como expresar eso con el cuerpo es complejo, pues hay como que como ponerse a la par de alguna manera. Entonces, yo creo que Foquín lo que hizo, el coreógrafo que lo encuentro también como, si queremos hablar, como tú dijiste, como que produjo esto en la danza, yo creo que hay una... mm, como lo interesante, lo que propone él es como ir como diríamos en jerga musical, como a la pata, ¿eh? Como con la música, como intentar emular con el cuerpo lo que sonoramente está ocurriendo. Y como muy ceñido a la estructura, a la partitura, qué sé yo. Eso es una característica bien potente y fuerte del trabajo de estos dos artistas. Y, sí, creo que eso es lo principal. Y luego después hay Uno otro... podría, José, uno podría decir que la danza en este caso hay elementos clásicos y hay elementos modernos. Tú dijiste que todavía, bueno, Stravinsky tal vez no es la obra más, está el comienzo, todo lo que va a ser después de Stravinsky, ¿no? Que es una exploración en la música muy potente. Él dijo por ahí una frase, creo que dijo que quería mandar todo al demonio, dijo en un momento, ¿no? Ah, no Eh, sabía eso. y dijo Lo logró. la música no puede expresar nada, o sea, sentía la impotencia que la música no puede expresar lo que quería expresar, y por eso que esta búsqueda y eso me parece que lo dijo en su libro Poética de la música. No Pero tenía aquí hay idea. elementos, entiendo que hay elementos clásicos y modernos de la danza, ¿no? En la obra El pájaro de fuego. ¿Cuáles son los clásicos y cuáles son los modernos, por decirlo? Yo creo que lo que pasa es que, bueno, esta compañía que también es interesante, tenemos que hablar de este personaje que se llama Sergei Diaghilev, que en el fondo es este personaje que, bueno, ya voy a entrar ahí, que decide como juntar artistas. Y él en el fondo comisiona a Stravinsky y a Fokine para crear esta obra. Entonces, claro, esto viene de la tradición del ballet ruso, pero como es le llaman como en la historia como un empresario del arte, no sé, como es una figura entre un filántropo, un mecenas, pero además siento yo como que este personaje tiene esta capacidad de juntar mentes brillantes y hacerlas crear juntos. Entonces, claro, está la tradición previa del ballet clásico, además él es ruso, entonces contrata bailarines que vienen de la tradición del ballet clásico, de las compañías emblemáticas, no sé, del Bolshoi, del Kirov, y contrata a estos artistas que son como, tienes que pensar que Stravinsky y Fokine son gente que está como realmente revolucionando sus campos, está como es lo coreográfico, es lo musical. Entonces toma a estos bailarines que vienen de una tradición súper clásica, tradicional, y los pone en el fondo en un lugar de experimentación y de exploración. Entonces, indudablemente traen con ellos la tradición clásica, pero el coreógrafo aquí los empuja porque la música está empujando hacia un lugar distinto. Entonces, como que la técnica clásica de alguna manera se queda corta, por decirlo así. No.
la necesidad de expresar lo que la música está proponiendo. Entonces ahí Fokine se aventura y seguramente exige y también se atreve a romper ciertas convenciones. También otra cosa que se hablaba de este trabajo en general, que él como que empieza a integrar un poco más, no sé si la palabra es correcta, pero como una cierta teatralidad o como una gestualidad que pudiera también aportar a la expresión de la historia y de la música, como que sí, como que hay un momento en que él dice, bueno, ¿cómo puedo contar esta historia? Como que me quedo corto, como dices tú, con la tradición clásica. Entonces aparecen estos gestos como más de la modernidad, si quieres decirlo así, en donde él empieza a explorar la gestualidad de una manera que sea más expresiva para poder realmente contar lo que la historia, en este caso, este argumento, este cuento, esta leyenda cuenta, y además cómo la música lo ha interpretado. No sé si eso responde. Sí, sí, responde. Y te quería preguntar, a ver, ¿qué, Michel Fokine, no sé, qué sabemos más de ese coreógrafo? Eh, Yo no sé tanto de Fokine porque como que viene mucho más de la tradición del ballet clásico, entonces como que honestamente mi conocimiento de él es limitado. Además pasa que por ejemplo, estaba mirando, hay una coreografía hay una obra de Stravinsky, otra que se llama Petrushka, que no estoy seguro si Fokine la hizo o no, pero lo interesante también es observar ahí como en la puesta en escena, es como esta creación como de un ambiente como entre cinematográfico, teatral o operístico, donde está ocurriendo como una escena cotidiana mientras se está desarrollando el ballet, como que es menos como la estructura clásica. Yo creo que Fokine también plantea esto con su idea de lo gestual, de que no se restringe solo como a exponer a los bailarines a desarrollar destrezas, sino que además crea como un contexto que es más como, podríamos decir, naturalista, realista, no sé, como de la puesta en escena. Eh, eso. Eh, y además El Joaquín, pájaro de fuego, una historia, perdón, es una historia fantástica, mágica, sí, llena de resonancias mágicas, ¿no es cierto? ¿Cómo hicieron? O sea, ¿cómo se traduce eso en los movimientos? ¿Qué pasa con el movimiento aquí en El pájaro de fuego? Entiendo que son movimientos, hay una mayor fluidez, ¿no? Frente a la, entre comillas, rigidez del ballet más clásico. ¿Cómo sí. se da eso? ¿Cómo se encarna eso en el cuerpo, digamos? Yo creo que lo que hay es como una explícita petición del coreógrafo a conectar con las emociones y permitir que eso pueda como salir y expresarse a través del cuerpo. Entonces, si esa expresión de alguna manera está en conflicto con una forma predeterminada, como a él un poco, él quería como romper con eso, entonces da permiso, yo creo, quiero como imaginarme en ese lugar 1910 Sí. y me imagino que él permitiendo que los bailarines pudieran como romper, atravesar estas barreras como de la técnica y poder expresar. Entonces quizá la conexión profunda de lo que se siente, si esa conexión emocional de alguna manera te lleva a otro lugar en la forma, como dejar que eso ocurra, permitirlo, avalarlo, aplaudirlo, promoverlo. Claro, y entiendo que algunas, no esta, pero otras presentaciones musicales, Stravinsky hubo mucha polémica a veces en las presentaciones. Incluso hay veces que el público se retiró de la sala. O sea, Tomates, se llaman tomates. claro, exactamente. O sea, lo sentía como una agresión Sí. la obra de Stravinsky, ¿no? Entonces, ahora, me gustaría ir viendo los personajes. Yo hablaba del pájaro de fuego. El pájaro de fuego es interpretado por una bailarina, ¿no? Y el pájaro de fuego, como decía al comienzo, un pájaro bellísimo, ¿no? Como dice el cuento, parecía una llamarada volando por el aire, ¿no? Y la coreografía, me imagino, tiene que haber dado cuenta de eso. Estaba por un lado el pájaro de fuego, y al frente el personaje del mal, ¿no es cierto? Cochet, que es lo contrario de la levedad al movimiento, es la pesantez, la pesadez. ¿Cómo se traduce y se ve eso en este ballet? Esto es tan Bueno, todo es opuesto.
Es súper lógico de alguna manera, yo creo que está expresado en que el pájaro siempre está como elevado, salta, como está siempre como por movimientos que van, digamos, a la altura, ¿no? Como generando esta sensación de liviandad, de agilidad, de rapidez, como cambios como así intempestivos de direcciones, como de alguna manera expresar con el cuerpo, esto que yo me imagino el coreógrafo imagina de este personaje mítico que no existe, cómo es que podríamos expresarlo, crearlo, ponerlo en escena. Claro, es un Y personaje sobrenatural, o sea, tienes que expresar lo sobrenatural aquí, ¿no? claro, entonces como jugar con esa idea, como me imagino yo, como de aparecer, desaparecer, moverse rápidamente, como cambiar de lugar en el espacio, ser como omnipresente en distintos lugares y posiciones en el espacio, como eso puede, como me imagino yo, como él dando como las imágenes para que los bailarines puedan como expresar esto. Pero sin Oye, duda, coreográficamente hay mucho salto, hay mucho desplazamiento, mucho movimiento de los brazos, como para emular esta idea del vuelo, del pájaro. allá. Sí, Y eso debe ser, me imagino, muy exigente tremenda, técnicamente. ¿Ah? sí, Es una tremendamente. exigencia extrema. Sobre todo saltar en cualquier actividad física, deporte o arte, la danza en este caso, es tremendo, que es una exigencia para el cuerpo súper fuerte, para la fuerza de las piernas, pero además poder hacerlo con gracia, con liviandad, con levedad, es aún más demandante. Sí. Y la danza de Kosher los compañeros de de este personaje malvado, digamos, de este personaje del mal, opresor, ¿no? Que además es un ser inmortal también, entiendo Kosher. O sea, son dos fuerzas que están ahí en un combate muy potente, muy arquetípico, diría yo, ¿no? ¿Cómo es en contraste con lo que es el movimiento del pájaro de fuego? ¿Cómo son los movimientos y cómo se traduce en la danza el Kosher? Y es, como tú bien dijiste al principio, como hay una densidad, una lentitud, una cosa que se desplaza un poco más a nivel del suelo, de la tierra, ¿no? Como tiene esta como densidad oscura, como que es como es imaginar como lo opuesto de lo otro, básicamente. No creo que tenga más complejidad que eso. Oye, y cuando un coreógrafo decide trabajar el pájaro de fuego, hoy o en otra época, ¿cuánta libertad tiene, digamos? ¿Cuánto se puede, por decirlo así, reescribir o reinventar o introducir cambios y modificaciones en lo que fue la coreografía original? ¿Cómo sucede, cómo se hace eso en la danza? Yo creo que existe toda la libertad. Mira, curiosamente es un ballet que no se ha hecho tanto, como no tengo idea cuál será la razón, pero de los ballets como uno podría decir, de los ballets tradicionales, entre comillas, como esto es posterior al romanticismo, por ejemplo, del Lago de los Cisnes, qué sé yo. Pero no es un ballet que se ha hecho tanto, no hay tanto registro. em, pero te diría que en la actualidad, tanto los ballets como que llamamos clásicos, como Giselle, Lago, no sé, Bella Durmiente, se reponen o se reeditan de maneras así increíblemente originales. Como que creo que solo depende de la capacidad de imaginación, de vuelo o ganas de transgredir o situar en un contexto diferente, históricamente, en un contexto histórico diferente, situarlo ahora en la contemporaneidad, como que la libertad es total para eso, como que yo creo que depende básicamente de cómo el coreógrafo quiera interpretar la historia y la música sobre todo, como que sobre todo en términos de el trabajo corporal, la danza ha crecido y ha evolucionado muchísimo. Y ya tanto las tradicionales compañías de ballet, por ejemplo, que es de donde estamos hablando, también se han abierto a la expresión del cuerpo como sin límites. Entonces está la base de la técnica del ballet, pero ya han integrado eh, conocimientos y saberes que vienen de otras disciplinas, de la danza contemporánea, de las danzas orientales,
en fin, como que esto ha crecido mucho. Entonces, sin duda que un coreógrafo que quiera como entrar a esta música, siempre yo hablo como de la música porque la música es que me interesa más que la historia, pero eh, creo que, creo que depende, el vuelo que esto pueda tener o la originalidad o lo diverso que pueda ser, solo depende de la capacidad de vuelo y de imaginación del coreógrafo. Creo que Ahora, me gustaría que explicaras el eso, gran- que tú sigues más, te interesa más la música que la historia, ¿no? Aquí hay una historia muy potente, pero la música sí. también es muy potente. ¿Por qué la música? Y Porque finalmente siento yo, a mí me pasa que la música es vibración, es sonido y como que es inevitable no sentir como resuena en el cuerpo y como eso inmediatamente genera una respuesta física y una respuesta emocional que deviene como en un movimiento. mm, Eh, entonces es como, sí, la historia está, tengo que saber que tengo ese marco, que me tengo que mover de alguna manera contar esto. También podría contarlo, también podría reimaginar cómo contar esa historia, resituarla, no sé, cómo conflictuarla, ponerla, dar la vuelta, en fin, montones de cosas. Pero siento yo que la danza está en íntima relación con lo que vibra, con el movimiento, ¿no? Como, entonces, por ejemplo, te digo esto porque cuando yo me decidí entrar a trabajar sobre la música de Stravinsky para Rito de Primavera, con la consagración, mucho de lo que hicimos fue simplemente escuchar la música y ver qué nos pasaba. También ¿y qué les ahí pasó? ¿Y qué les pasó, José? ¿Cuál es la vibración que te produce a ti Stravinsky? ¿Dónde te Es, lleva? es tremendo, no sé si han hecho el ejercicio de escucharla y permitir que sus cuerpos se muevan con lo que la música está proponiendo, pero es como que no te da tregua, como te toma y es tremendamente emocional, siento yo, visceral, tiene una potencia como ancestral, es como que, bueno, él lo dice en un momento, como que recurre como a estas melodías como del folclore ruso. Entonces, claro, hay algo que viene de la tradición, eh, no sé, por decirlo, vernácula, del pasado, como hay algo ahí que él toma y que también recrea con su imaginación alucinante. Entonces, como que inevitablemente te moviliza, te emociona, te hace viajar. Entonces, por eso digo que a veces la historia, como cuando hay esta leyenda, como de alguna manera pie forzado, a veces se queda corto, encuentro yo, porque la música va mucho más allá y trasciende incluso la historia. Eh, no, Stravinsky es como que soy fan, lo encuentro Ah, impresionante. yo no soy experto, pero mi madre escuchaba mucho Stravinsky cuando yo era niño y a mí siempre me conmovió la música de Stravinsky, siempre me... Bueno, a mí me pasó lo mismo, mi mamá era la que escuchaba Stravinsky y entonces yo hice la consagración porque de alguna manera fue como, creo que nunca lo había hecho así, pero como un homenaje a mi madre, como, Ah, no te puedo creer, mira, qué juro por impresionante. Dios, sí. Crecimos escuchando eso y mi mamá era bailarina, entonces nos mandaba a hacer siesta en la tarde, no sé, no me acuerdo mucho si, era como todos los días había una hora en que nos mandaba a hacer siesta. Y era como una obligación hacer siesta. Y ella se ponía en el living, ponía este disco en ese tiempo de la consagración, tenía varios de Stravinsky, pero la consagración era el que más ponía, y se ponía a bailar. Y nosotros, había una escalera que tenía como un espacio así entre peldaño y peldaño, y nos colgábamos y mirábamos a mi vieja que así, pero poseída por el compositor, se movía muy libre. Y eso como que siempre me quedó ahí grabado. Además que era imposible hacer siesta con Stravinsky sonando. eh, y también por eso como que dije, yo tengo que hacer mi versión, que de alguna manera fue como una patudez, digo yo, porque es una obra que han, como grandes coreógrafos del mundo han creado. Hay versiones muy emblemáticas de Maurice Béjart, hay otra de Lapina Bausch, que todo el mundo conoce. Entonces, como atreverse a como decir, hincarle el diente a Stravinsky no es menor. Pero yo como que confié demasiado
en este impulso que yo creo que tiene que ver con esta historia, esta cosa de mi infancia, y dije, yo voy a hacer mi versión a mi pinta, como no importa que la haya hecho Bellar y Bausch, yo voy a hacer la mía. Y introduje como algunas cosas, como cantar, como dice que los bailarines cantaran, entonces traducimos la partitura también a ciertas partes al canto, y también hicimos una versión electrónica de la música de Stravinsky. En fin, eso. No podía Oye, no contar. José, volvamos al pájaro de fuego. Volvamos. Y estamos hablando de la libertad. A Sí. ver, y entiendo que la libertad para ti es también algo móvil, algo que está muy presente en lo que tú haces, ¿no? Ujú. Eh, a ver, ¿qué podemos decir de la libertad del pájaro de fuego? Bueno, por un lado, en la historia podemos encontrar elementos de libertad, porque hay un personaje que está aprisionado para ser liberado, pero yo creo que la libertad aquí tiene una dimensión mucho más amplia. Eh, Hablemos de eso, la libertad en el pájaro de fuego. Yo creo que, bueno, la historia es como así, bien arquetípica, ¿no? Como que crea este personaje que además es un ave, como, entonces como esta idea de que volar siempre se relaciona con la libertad, como el- el- lo- las aves como que representan para nosotros como humanos, como culturalmente siempre hablan como de la libertad. Entonces está además este pájaro que es como especie de ave fénix, porque es como que Claro. está en llamas, como también es bonito eso pensarlo así, eh, que es mágico, que tiene este poder, que también es lindo el momento, siento yo, cuando el personaje de Iván lo captura, pero después lo deja libre. Siento yo que él también como que se conmueve con la belleza, como que le pasan cosas, ¿no? Como primero este deseo de capturarlo quizás por lo mismo, porque es algo que nos conmueve, nos enamora de alguna manera. Y él como que decide capturarlo y después lo libera. También encuentro muy lindo eso, como ese Sí, acto ese gesto es muy importante. compasivo, sí, un gesto compasivo Muy hermoso que importante. finalmente... Perdón, y que se puede contraponer tal vez, José, con el gesto del personaje oscuro de la obra, ¿no? Que aprisiona y Claro, retiene para sí, o sea, eh, codicioso. codicioso de poseer, ¿no? De Sí. aquello que es bello, hacerlo mío, ¿no? No, claro. Aprisionarlo, y en cambio él lo libera. Y ahí hay una... Es muy bonito eso como símbolo, encuentro yo, o como... Eso es lindo de la historia. Y claro, y luego entonces como que quizá este personaje, al liberarlo, como, mira, nunca lo había pensado, como también como que es como que se hiciera propio el, el deseo de liberar, ¿no? Entonces, como aparece después este personaje, el malvado, que además tiene prisioneras como a unas princesas que me imagino serán hermosas, virtuosas y cuanta cosa. Y entonces él también como decide como enfrentar a este personaje malvado, ahí lo estamos viendo, Sí. y vencerlo para liberar a este grupo de princesas, que también es como, también uno podría decir como ya, quizás las princesas representan, ¿por qué son 13? No sé, me pensaba como, ¿por qué son 13? Que a lo mejor cada una representa una virtud, representa como algo, no sé, uno puede tener miles de interpretaciones. También puede ser que interpreta como al pueblo, como, no sé, como hay muchas posibles interpretaciones, pero en el fondo aparece este héroe, ¿no? Que es como de alguna manera ungido por esta ave a la que él le devuelve la libertad, y él se toma como esta bandera de lucha que es como devolver la libertad, en este caso a su mundo, a su universo, y está representado por estas princesas. No sé qué otras lecturas se te ocurren a ti. No, sí, es que despierta este pájaro de fuego. ¿Qué es el pájaro de fuego finalmente, no? ¿Qué es? Claro, también es malo tratar de agotar el símbolo. Lo bonito es que evoca y abre muchas cosas. Y tal vez uno lo verbalice y dice, es esto, ya mataste el símbolo, lo Terrible, poseíste. es terrible de verbalizar. Eso es lo terrible de verbalizar. Sí, absolutamente. Pero evoca muchas cosas. A mí ese pájaro me produce algo. Yo creo que una fuerza del inconsciente es algo.
tal Inmenso. vez, una fuerza del inconsciente, de la libertad profunda del ser humano, que está aprisionada en distintas, en distintas prisiones, por decirlo así, ¿no? Y aquí este pájaro eh, nos invita a volar, pues, nos invita a encendernos, a arder, a, Sí. a Mira, vibrar. se me acaba de ocurrir algo que yo que lo encuentro interesante, como lo que acabas de decir, como si el pájaro invitara a atreverse a vivir la experiencia de la vida desde un lugar de libertad. Sí. Y entonces ahora yo vuelvo a Stravinsky, y como justo después viene la consagración, yo creo que él estaba empezando a escribir la consagración el 2000, o sea, el 2000, 1910, ¿cuánto estos? 9, ¿no? 1910, el, 10, el pájaro de fuego. sí, 10. Y consagración se estrena el 13. Entonces también quiero pensar que de alguna manera él mismo se estaba hablando internamente respecto de esta de búsqueda de la libertad y de romper patrones y convenciones. Nada, eso fue como La una... danza, la danza es libertad, el trabajo de la danza, de la coreografía. ¿Es libertad o es una libertad dentro de un marco? ¿O no tiene límites? Eh, Hablemos de eso. eh, bueno, hay distintas maneras de abordarlo. Yo, por ejemplo, me acordé de Isadora Duncan. Por ejemplo, Isadora era como la expresión de la danza libre, aun cuando ella se basaba como mucho en la tradición griega, qué sé yo, como que de ahí tomaba esa inspiración. Pero yo creo que sin duda, cuando la danza como disciplina, es como que aspiráramos todos a esa libertad, como que todos aspiráramos a ser ese pájaro de fuego, pero el camino hacia esa libertad implica siempre disciplina. Entonces esa disciplina también es como algo que es como una estructura que te contiene, ¿no? Y que es lindo pensarlo así, esa estructura te contiene y te va creando como los peldaños o las plataformas para ir accediendo como a grados o niveles de libertad. Entonces, a veces mientras más te aprieta, más alta es la libertad que consigues después. Es interesante, es bien como dual, contradictorio, si se quiere de alguna manera. Pero yo encuentro que cuando uno logra como sentir, vivir, experimentar una sensación de libertad, generalmente ha sido producto de un trabajo de disciplina, de estructura, eso. Y yo coreográficamente trabajo bastante así, como en general en mis obras siempre como creo, tienen grados diferenciales de libertad, por decirlo de alguna manera. Y, y siempre creo como contenedores que son sistemas, estructuras o sistemas que tienen ciertas reglas y que podemos jugar en esas reglas. Y a veces lo interesante o lo hermoso es que ocurre es que no somos tan conscientes del borde, del límite de la regla y a veces por la reiteración, por la práctica y por la disciplina también, empiezan como esos bordes a necesariamente, empiezan como a quebrarse o a correrse y empieza a aparecer una posibilidad de libertad dentro de la estructura, eh, que siempre como que te conecta ¿cómo te diría? Con el presente, como que cuando entras en esos espacios en que dices, wow, como qué pasó aquí, es como que uno tiene una especie de insight, revelación respecto de la vivencia del presente, no sé, siento que uno accede como a estados de alegría, goce, inspiración, belleza, muchas cosas, como, pero es inevitable que ocurra dentro de un marco, o sea, siento que tiene que ser así, como que tiene que haber un marco que regula una estructura que, que contiene, pero que además la estructura permite, de alguna manera también, permite la posibilidad de este quiebre, de este borrar de bordes o de fractura. Tiene que permitirlo, porque si no se ahoga
y finalmente produce la muerte porque deja de haber movimiento, no sé. No sé si me Sí, explico. totalmente. Sí, y yo a ver, estaba pensando, la danza es en esencia libertad, es el cuerpo. ¿Qué es lo que se libera en la danza? Eh, A ver, yo creo que es movimiento, yo creo que es energía en movimiento, y movimiento es vida, como algo que no se mueve, está muerto, como siempre hay, aunque las cosas aparentemente estén inmóviles, siempre hay algo que se está moviendo, hay una circulación de energía, hay una respiración, hay un intercambio celular, hay algo que siempre se está moviendo. Y siento que la danza es como hacer que esa expresión a nivel celular aflore como a la espacialidad, como tridimensionalmente en el mundo, por decirlo de alguna manera. Y ese aflorar hacia afuera, pues también siento que también está conectado con el movimiento, así como el movimiento de la energía, las emociones, como también son una expresión de la energía. Y siento que la danza como que reúne y completa todos estos niveles como celular, no sé, biológico, físico, emocional, espacial, como energético, no sé, siento que completa todo ese espectro que lo hace como tremendamente humano, tremendamente también sanador. La danza reúne, no sé, todas las culturas bailan y cuando bailan juntas se, se crean los lazos se refuerzan los lazos de pertenencia, no sé, la cultura está viva cuando baila, voy a decirlo así. y fíjate que me acordé mientras hablabas de una frase que me impresionó mucho, que en un documental de Wim Wenders, no sé si lo viste, el cineasta, sobre Pina Bausch, y Sí, al final del documental sale una frase de Pina Bausch que dice, bailen, bailen o estamos perdidos. O sea, sí, sí. me tocó esa frase, pero es impresionante. A ver, ¿cómo la lees tú, esa frase de Pina Bausch? Em, yo siento que, sobre todo cuando se baila en comunidad, también solos, como también bailar solos, como lo que acabo de decir, te conecta con estados profundos de conciencia, hay a- afloran emociones, como hay un trabajo también de autoconocimiento. Bailar solo es lo más saludable que hay. Pero la potencia de eso cuando se hace en comunidad es tremenda, entonces siento que si bailáramos más y hubiese mucho más como posibilidad de reunirnos a bailar juntos, las personas, las comunidades, las ciudades, los barrios, estaríamos mucho más sanos como sociedad. Habría menos guerras, habría menos problemas, como nada, creo que está muy vinculado a la salud emocional, mental y física de las personas y así de las comunidades, de las ciudades, de los países. Y también, imagínate, por poder producir encuentros de danza entre comunidades, también nos acerca, nos damos cuenta que no somos tan distintos, que tenemos más o menos las mismas conflictos o problemas. No sé, lo encuentro, bueno, es donde estoy metido, es lo que me gusta hacer, pero de verdad encuentro que tiene una potencia, la danza enorme de provocar eso, encuentros, romper barreras. Lo he experimentado, lo he vivido en carne propia, como creando experiencias colectivas de más de 150 personas en barrios en Chile, en el extranjero. Y es hermoso lo que ocurre, como la gente después tiene ganas de estar junta, de hacer otras cosas, como de... Yo siempre digo que, sobre todo cuando he hecho obras que son así multitudinarias, que digo, qué desperdicio, porque ahora que la gente se conoce, colabora, son capaces de comunicarse sin hablar, como que ya creamos casi un estado de telepatía entre este grupo humano, y ahora es tan perfecto para que se pudieran ir a construir una casa, hacer una plaza juntos, no sé, otra actividad humana que pudiera ser beneficiosa para esa comunidad. Como que el bailar los une, los, crea esa comunidad, ¿no? Como crea esos lazos como casi invisibles. Eso. En el Pájaro de Fuego, ¿cuáles son los momentos en que tú sientes que se logra encarnar esa libertad en el movimiento, en la danza, con la música? ¿Cuáles son
los momentos preferidos para ti del Pájaro de Fuego? Bueno, sin duda como cuando aparece, su primera aparición es como potente y poderosa, como que cautiva. Y luego el momento de la liberación y todo, cuando está ahí alrededor del príncipe en la lucha con el personaje, sin duda. Pero yo creo que la primera aparición del pájaro es sin duda como lo más así como revelador de su energía del personaje. Sí. Estaba pensando que estas 13 princesas cautivas, ¿no es cierto? Privadas de libertad, en el fondo están inactivas, o sea, no están en movimiento. ¿Ah? Y, y- Exacto. y sería interesante ver algo tenés que simbolizar, porque todo esto es arquetípico, mítico, bueno, Sí. Yo, son, yo me yo pregunté creo mucho por qué 13, sí. sí, sí, se piensa que los signos astrológicos, 12, a lo mejor uno más, no sé, pero hay algo ahí en ese número, ¿no? Yo no sé, yo lo veo como 13 posibilidades o 13 dimensiones del humano que están detenidas, prisioneras. O sea, el tirano lo que hace es inmovilizar. Aquí estamos hablando de danza, movimiento. Y la Está libertad es bueno. poner en movimiento aquello que está detenido, congelado, Sí. ¿o no? Clausurado. Sí, está muy bueno ese razonamiento. Claro, devolver el movimiento, devolver a la vida, devolver el movimiento a esos 13 arquetipos, que ganas de poder buscar más qué podría simbolizar. Yo también pensé eso, y ¿por qué 13? Porque 12 es más fácil, como uno piensa, sé, los apóstoles, los 12 meses del año, en fin, hay montones de lugares y donde el número 12 aparece como representado, pero 13 claro, quizás es 12 más uno. ¿Quién es ese uno? Quizás ese uno es la humanidad misma, quizás puede ser también. Claro, Sí, exacto. Podría sí. ser. No hemos hablado del pájaro de fuego, se robó toda la película, ¿no es cierto? Se robó toda la danza, pero está también Iván. Y Iván tiene un Bueno. gesto, tiene dos gestos. O sea, primero, entender que no hay que poseer lo que se desea, digamos, sino que hay que al contrario liberarlo. Y al hacer eso, él se le regala algo, se le regala una pluma, que también es otro símbolo, un poder mágico, pero él va a liberar a otros, va a liberar a esas 13. O sea, es un acto, él es muy generoso y es muy, eh, no es su libertad, es la libertad de los otros, ¿no? Ujú. Libera primero al ave y después va a liberar a los tres. O sea, es un personaje interesante, Iván, y en términos de movimiento, de gestualidad, de danza, no sé qué pasa con él. Ya hablamos del pájaro de fuego, pero él, también hablamos del malo que Es era más como pesado. es el clásico héroe, diría yo, como que no hay mucho más que eso, como que es como es masculino, es como que representa todos esos ideales también como, o figuras que están relacionadas como a lo que ahora podríamos decir el patriarcado. Pero, Claro. pero, sí, pues bello, representa así como el ideal del héroe, siento yo, como su belleza, su fuerza, su valor, la valentía, como dices tú, esto que va a liberar, como es el personaje que va a liberar a los otros. Em, lo lindo es que, quizás para darle la vuelta como por ese lado, que ese ideal de alguna manera es donado o regalado por este personaje femenino que es un pájaro. Y que en el fondo, eso está lindo ahí, como pensar que la gran enseñanza la recibe de la relación con este personaje que es femenino, porque si vamos a entrar ahí en hablar de femeninos y masculinos, y luego esto como este deseo potente de ser el libertador, de alguna manera, ¿no? No sé. Hablamos de la libertad física, bueno, él va a liberar de una prisión física en la que están los prisioneros, pero se trata de algo más, evidentemente. La libertad, hay una libertad espiritual, es decir, no solamente liberarse de las cadenas físicas que nos oprimen, Mm, eh, o ahora uno podría hablar de las cadenas físicas, políticas, sociales, pero sino también de cosas interiores a las que estamos atados, ¿no es cierto? Las prisiones internas, ¿no? El sin duda. miedo, sumisión. Yo creo que aquí hay una invitación a una libertad mucho más amplia que simplemente la primera dimensión de la libertad. ¿M?
Por eso la idea como el valor, como que es interesante eso, como el valor como opuesto al miedo quizá. eh, y sin duda eso toca todas las dimensiones del ser, como atreverse a no solo a enfrentar algo que es externo, sino también atreverse a enfrentar un conflicto como interno, ¿no? Como, eh, en ese sentido, como de lo espiritual, como dices tú, ¿no? Para poder crecer como seres humanos, necesitamos ir rompiendo como barreras que son internas, por lo general, que se expresan afuera de alguna manera, pero que siempre tienen un correlato que es interno, como que no, es imposible que no sea de otra manera. Por ahí hay uno que habla de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Sí, Hermes Trismegisto, claro. Sí, La exactamente. sabiduría antigua, el hermetismo, lo que está arriba, lo que está abajo. Oye, eso es la danza ¿cómo se llama? Que significativo es eso, que lo que está arriba, lo que está abajo. Eh, José, eh, eh, tú dijiste que El pájaro de fuego no había sido, o sea, no es de las obras más estrenadas, esta que me llamó la No, atención. ¿Por qué no, es sin bien duda? ¿A curioso. ti, a ti no te han nacido las ganas de hacerla, por ejemplo? ¿Y cómo te imaginarías? Es ¿Cómo que yo encuentro la música la encuentro increíble, la música es pero, maravillosa? La música es pero maravillosa. no sé si me ceñiría como al relato, tendría que darle una vuelta y ver cómo ese relato cobra sentido aquí y ahora. Sin duda que lo cobra, no hay que ir tan lejos para imaginar cómo eso podría ser representado ahora, eso es verdad. O sea que hace sentido, como resuena, como es una problemática contemporánea, sigue siendo una problemática humana, como no deja de tener vigencia, por decirlo de alguna manera. Sí me pasa que me pasa con todos los ballets, como em, la manera como la manera en que estos personajes cobran visualidad, o ahí como que digo que no sé si ese pájaro sería un pájaro, o si somos todos un pájaro, ese pájaro, que está como ahí donde me tengo que darle más vuelta. Pero si me preguntáis por la música, o sea, me dan una gana enorme de poder hacer algo con esa música, como es hermosa. Y cómo trabajas tú? A ver, ¿cómo se hace ese trabajo de ir diciendo, ya, voy a ir por allá, por acá? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué metodología hay? ¿Cómo, es un momento introspectivo tuyo, un trabajo en equipo? ¿Cómo Sí, trabajas tú? es bastante colaborativo, es bastante ¿Ya? colaborativo. Yo como que creo estos como, podríamos llamarle contenedores, donde creo un espacio que es un contenedor para que las personas puedan volcar ahí su imaginación, su expresión. Y generalmente, o varias cosas de las que he hecho, la inspiración parte como de la música, y es como estudiar la música, estudiarla profundamente en distintos niveles, como solo escucharla, sentirla, expresar lo que me pasa, luego como ir a la métrica, entender cuántos compases tiene, cómo está escrita, como ese es otro proceso que hacemos, y también después relacionarnos como con la música de esa manera, como con la estructura de la música. Y luego está como también como ya olvidar la estructura y dejar que la emoción te tome y te lleve a donde tenga que llevar. Y luego eso en soledad, y luego eso a veces trabajo en parejas, en tríos, y voy ahí sumando gente. Y eso se va modificando, se van contagiando los materiales que comienzan a aparecer. Y ahí yo es como que voy tomando, así, es como workshopping, se dice, como tomando lo que me parece interesante y de ahí trabajando a partir de ahí. Y luego hay un nuevo proceso que es como se toma lo que aparece y luego eso se vuelve a trabajar, se vuelve a mirar desde otro lugar y se toman decisiones. Eso como así a grandes rasgos cuando he trabajado como ciñéndome a composiciones, a compositores. Y luego de eso hay como una vuelta, por ejemplo, como en este caso, si hay un argumento, un texto, pero nunca me gusta partir del texto, no, lo hago después. Y si es que nos interesa, como que quede como un antecedente, pero si algo realmente de eso nos toma y nos parece como fundamental, a mí digo ya, bueno,
ahí esto tiene que encontrar un lugar, tiene que encontrar un lugar para aparecer dentro de lo que estamos creando. Pero cuando entro a una música, como trato de escucharla, sentirla y como dejarme llevar y confiar, eso es súper importante, confiar en que en que lo que aparece tiene una relación de resonancia potente y profunda con lo que el creador ha creado. Es un creador, es como muy potente, es como el creador. Sí. Claro, el creador, ¿no? Es como, bueno, el Es dios de la como obra, Dios. claro, el dios de la obra. Eh, em, Oye, José, yo te presentaba al comienzo y decía que lo que tu trabajo, lo que tú has hecho, tiene que ver con democratizar prácticas artísticas. No sé si es correcto eso. Sí, eh, decirlo. y a propósito de la libertad, romper barreras, fronteras de las artes, mezclar lenguajes. ¿Cuál es la propuesta finalmente? La Sí, poética. mira, Hablaba de la yo poética creo extranjera. ¿Cuál es tu poética, por decirlo así? sí, yo creo que eso se fue dando de manera natural. Em, Empecé como, como muy temprano en mi carrera como artista, como bailarín, en ese tiempo me fui de Chile. Viví un poco más de 3 años fuera. Yo estudié sociología, soy sociólogo de formación, pero nunca ejercí. Como estaba en último año de escuela y me puse a estudiar danza. Y alcancé a estar 1 año y medio en la escuela de danza, la escuela de danza del Espiral con Patricio Bunster y Joan Turner. Y me fui de Chile a una beca de Estados Unidos. Y luego ahí estuve ya estudiando un poco y trabajando paralelamente. Y después me fui a vivir a Praga, a trabajar en una compañía de danza en República Checa. Y después me fui a vivir a España, a Bruselas, en fin, a Barcelona, en París por ahí un tiempo, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi paso por la escuela fue bastante poco, reducido, Ya, como formación formal de bailarín no tengo una formación entre autodidacta y de profesión, como comencé a trabajar muy pronto bailando. Y, y cuando retorné a Chile después de ese primer periplo pequeño, empecé a dar clases, porque como que me pasó que en Europa como que me empujaron en una de las compañías que estuve en República Checa, como cuando nos íbamos de gira a otros países, siempre había como una masterclass y un día la directora de la compañía me dice, ya, tú vas a dar la masterclass. Y yo así como, ¿qué? Nunca había dado clase en mi vida y me tiró así como que me empujó a la piscina. Ella se tomó la libertad de empujarme y yo tuve que asumir esta responsabilidad y me encantó, lo hice súper bien, sentí que había pasado algo ahí potente, poderoso. Entonces cuando retorné a Chile comencé a dar clase, el 98, 99. Y, y en mis clases, no sé por qué pasó, era como un taller abierto que teníamos en ese tiempo en lo que era la revista Paula en Santa María. Hay Roberto, que fue como un gran mecenas para nosotros, nos pasó un espacio y ahí dábamos clases, éramos tres coreógrafos, Francisca Saciela, Elisa Rodríguez y yo. Y en este espacio pasó que las personas que empezaron a ir a tomar las clases que eran en las mañanas eran profesionales o estudiantes de distintas profesiones, como había diseñadores, psicólogos, arquitectos, en fin, gente de todo ese ámbito, un gran espectro. Entonces, como desde ahí ya como que se gestó esto de que yo trabajaba con personas que venían de distintos ámbitos del quehacer humano. Entonces, cuando empecé a montar obras, primero, mis primeras obras fueron mayoritariamente con actores, algunos bailarines, dos bailarinas que tenía, una que venía del Ballet de Santiago y la otra que tenía formación contemporánea. Entonces ya era esto, actores, una bailarina clásica, una bailarina, ya era una configuración particular. Y las siguientes obras empecé a incluir cada vez más gente que iba sistemática y periódicamente a mis clases y que habían adquirido un nivel técnico importante, pero que venían de otros lugares. Y cuando ya la compañía, me fui de Chile de nuevo, estuve en Londres haciendo un posgrado, un magíster, volví 6 años después. Cuando abrí de nuevo el espacio, pasó lo mismo, se llenó toda esta gente que venía antes y comencé a crear obras que eran mucho más grandes, 30, 40 personas las primeras, y la configuración del equipo, del grupo, ya era completamente así diverso. Y entonces también, por esa misma razón,
cuando daba talleres, las personas que venían a mis talleres eran en su gran mayoría no bailarines. Entonces, de ahí como que todo eso se fue abriendo más, luego las experiencias que hice multitudinarias, donde hacíamos como convocatorias abiertas, se inscribía quien tenía ganas de ser parte, y como la única, hacíamos criterios, a veces tuvimos que seleccionar 600, 700 personas para un trabajo con 120, 150, y el único criterio de selección era como, pedíamos una carta de motivación, y básicamente las personas que tenían la carta de motivación más linda eran las personas que quedaban dentro. Como, entonces, en ese sentido, claro, había una apertura hacia cuerpos distintos, edades diversas, profesiones todas bienvenidas y no profesiones también, como autodidactas, o incluso hemos tenido lo que se llama como dueñas de casa trabajando en proyectos y obras de la compañía. Por eso Qué, creo qué- que como que se dice esto de democratizar y abrir el espacio. claro, qué interesante tu historia desde la sociología, que es teoría, ciencia social, a la danza. Es un camino de libertad. O sea, tú te encontraste con tu pájaro de fuego ahí, ¿ah? Que te llevó a Sí. encontrarte con tu propia libertad. Ese es tu camino, de alguna manera, ¿ah? Yo creo, Sí. bueno, eso todo tiene que ver con mi historia familiar. Ahí aparece mi mamá de nuevo como un gran ejemplo. Yo siento que ella es un tremendo ejemplo de eso, de libertad, de... yo soy un poco esotérico, es acuariana, una acuariana así típica, como loquilla, amante como de las cosas raras, o de Stravinsky, imagínate, como, como no es fácil Stravinsky, es fascinante, pero no es fácil. No, no, pero es maravilloso. Yo también soy acuariano y ha sido un gusto conversar contigo, José. Partimos desde el pájaro de fuego, mira dónde nos llevó el pájaro de fuego, una conversación sobre la danza, sobre tu obra, sobre la Plata. libertad. Invitamos a todos los que nos siguen a ver, buscar en YouTube el pájaro de fuego, a ver si encuentran una buena versión ahí. No sé si puedes recomendar alguna, yo no, ahí sí que me declaro incompetente. No, yo también, no, como te decía, no fue tan fácil encontrar versiones y versiones con buenas compañías, como que, por ejemplo, no hay una versión con la Ópera de París, con el ballet de la ópera, que sería como lo obvio que si esto fue estrenado en París, en la Ópera Garnier, como que estuviera, pero no hay. Eh, Tampoco, no sé, como las grandes compañías, como las más emblemáticas que uno podría pensar, como el New York City Ballet o el American Ballet o la compañía, como decía, de la ópera. No, tampoco encontré ni una de Bolshoi o Kirov, pero hay que buscar, quizás están por ahí algunas versiones antiguas. Pero algo hay. Encontré una argentina, encontré como compañías menores, pero también siempre es recomendable la música, como si no, Hay que partir con la solamente música, hay que partir conectándose con la música de Stravinsky, escuchar cerrar los ojos e imaginar lo que quieras. y por eso bailar uno mismo, espontáneamente, tú ya lo has dicho. José, de verdad, muchas gracias, ha sido para mí muy interesante acercarme a tu mundo, a tu creación, al espíritu profundo de la danza, a la libertad, a nuestro pájaro de fuego que hay que volver a encontrarse cada cierto tiempo con Y él, eso. no, no para poseerlo, sino que para liberarlo, ¿no? Y para que nos libere, al liberarlo nosotros, nos liberamos, al liberarlo a él, nos liberamos nosotros. Muchas gracias, José, por haberme acompañado en esta conversación. No, muchas gracias a ti y a la invitación. Quiero agradecer a la Dani Correa, que fue la que me invitó, que está ahí tras cámara, que nadie ve, eh, porque nada, que nos conocemos hace tiempo y fue bonito poder estar aquí contigo compartiendo esta expresión. Muchas Y gracias. nosotros, gracias a ti, y nosotros los invitamos a ustedes a seguir participando de este ciclo La Libertad en las Bellas Artes. En la próxima sesión, el 4 de octubre, vamos a conversar sobre la libertad en la Basílica de la Sagrada Familia, ese gran, gigante artista y arquitecto Antonio Gaudí, con el historiador del arte Cristian León. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos entonces el 4 de octubre con otro episodio de La Libertad en las Bellas Artes. Buenísimo, Gaudí. Ya.